Antes de pasar un poco a presentarte lo que voy a hacer, quiero dar algunas cosas de mi presentación que son claves aquí. Además de todo, que los libros que uno escribe, los artículos, todas esas cosas que en las academias se acostumbra. Yo nací en República Dominicana, lo dije esta mañana y para mí eso es muy importante porque en la isla de la Española, los españoles colonizadores fue que llegaron por primera vez para instalar el primer asentamiento europeo, que luego se extiende a todas las Américas. Por tanto, fue el primer experimento de colonización y eso marca mi vida. Marca mi vida como afrodescendiente, marca mi vida como caribeña y también la conciencia política que de ahí yo traigo hoy, ¿no? Entonces, digamos, mi primer lugar de enunciación es ese, son muchos, pero quería empezar por ahí porque tiene que ver también por qué yo me posiciono hoy desde el feminismo decolonial. Decir también que en este momento yo creo, como todo, que la propuesta del feminismo decolonial está institucionalizándose. Y eso es una paradoja, contradicción, a la vez que es una lucha política. O sea, hoy que estemos hablando aquí y en varias universidades de feminismo decolonial tiene que ver con muchas cosas. Primero, con el campo de disputa, que muchas de nosotras hemos colocado para que los conocimientos sean de otra manera. Pero también sabemos, como pasó con el género, como pasó con el feminismo, que también hay una línea de institucionalización, porque hay una lógica totalmente de la política de lo correcto. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es primero presentar qué es el feminismo decolonial para mí y para el GLEFAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista, que junto con Yudelkis y otras compañeras hemos construido como feminismo decolonial. Yo diría que somos las pioneras en decir feminismo decolonial. Y eso es muy importante porque generalmente a dos caribeñas, afrocaribeñas sobre todo, nunca se reconocen estas cosas cuando las cosas empiezan a institucionalizarse, ¿no? Entonces hay unas blancas que hoy se llaman feministas decolonial que se atribuyen también el surgimiento de esto. Y lo digo porque yo no creo que nos debemos dejar quitar cuáles son las cosas que hemos creado, porque eso también es político. Bueno, dicho esto, entonces lo que voy a hacer es presentar dos partes. Lo primero es cuáles son las fuentes del feminismo decolonial, porque yo siempre digo que el feminismo decolonial es una síntesis de las posturas más críticas que han habido en el feminismo, por un lado, y por otro, la otra fuente fundamental es también lo que es la opción decolonial, o como le llama mucha gente, el proyecto colonialidad decolonialidad, que surge de pensadores y pensadoras latinoamericanas y caribeñas. Entonces, esas son como las dos fuentes que voy a presentar. Al final, voy a sintetizar, digamos, como cuál es la propuesta, que es lo que está proponiendo, entonces, a partir de esa recuperación. Y luego, cuáles son los límites también que yo veo en el feminismo decolonial, ¿no? Porque siempre se nos acusa en decir que entonces ya se creen las panaceas de todo, ¿no? Como toda teoría, como toda práctica política, todo tiene límites. Entonces yo quiero colocar los límites y a la vez los retos que yo pienso que tenemos como feministas decoloniales. Bueno, aquí yo pongo un nombre muy importante que es Abya Yala en vez de poner América Latina y el Caribe, porque Abya Yala es el nombre que dieron los indígenas cuna al continente del cual vengo yo, sobre todo una buena parte de América del Sur. Y una de las cosas muy importantes es la recuperación del lenguaje. Las feministas sabemos mucho de eso. Cuando antes nos decían que en los se incluía todo, ¿no? Y empezamos a decir los y las, ya por suerte estamos avanzando, de decir los, las, les, porque ya hemos visto que el género también es muy binario. Bueno, eso tiene que ver con eso, es decir, el lenguaje también es política, y en ese sentido estamos nombrando a eso que la colonización llamó América Latina y el Caribe, Abya Yala, como un gesto, digamos, de recuperación política también, ¿no? Bueno, esto fue más o menos lo que yo le dije. También voy a hacer una diferencia entre lo que es feminismo postcolonial y decolonial, porque creo que también hay confusiones en términos de la genealogía de cada propuesta, y bueno, lo que acabo de decir que voy a presentar. Y
Hay algunas palabras que yo creo que son claves para entender lo que es el feminismo decolonial. Una, la recuperación, por eso decía, no es una cosa totalmente nueva, sino que recupera una serie de propuestas teórico-políticas de los feminismos críticos. Por otro lado, también de esos feminismos críticos se hace una complejización de la mirada teórico-política, de los conceptos claves también que hemos aprendido. Siempre digo también que es un desenganche, porque eso significa quitarnos el síndrome colonial de encima, lo cual es bastante difícil porque tenemos más de 500 años en esto, ¿no? Pero, digamos, eso significa no solamente ver la historia del continente, sino también la historia del feminismo, la historia que se nos ha contado del feminismo, ¿no? Por tanto, hay que irse desenganchando en esa complejización de las categorías claves, digamos, feministas. Por otro lado, que tiene que ver con la parte A, es un reconocimiento. Una de las cosas que el feminismo decolonial plantea es reconocer los aportes que muchas personas han hecho, no solamente mujeres, en el continente, como prácticas políticas, como teorizaciones, como cosmovisiones que permiten lo que muchos grupos indígenas hoy llaman el buen vivir, ¿no? Que al final yo creo que es lo que buscamos todo el mundo, ¿no? Vivir bien. Ahora, el vivir bien tiene diferentes significados dependiendo de quién lo dice, quién lo haga, ¿no? Pero, digamos, como ética política, lo que busca precisamente es recuperar y saber que la teorización también se hace desde la práctica política, que es una de las apuestas fundamentales nuestras, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es un proceso restaurador para muchos de nosotros y muchos de nosotros, para los pueblos, ¿no? que han estado, digamos, marcados por las relaciones de poder, de raza, de clase, de sexualidad, etc. Y por eso muchas nos inscribimos hoy en eso que llamamos feminismo decolonial. En síntesis, yo diría que es un proceso de revisión de casi todo, ¿no? Y de redefinición, obviamente, que nos coloca lugares políticos totalmente distintos, o por lo menos lo complejiza de donde venimos muchas de nosotros. Bueno, entonces, como les decía, yo ahora voy a pasar cuáles son las fuentes principales del feminismo decolonial, que sería dentro del feminismo y también la opción decolonial. Y voy a empezar por el feminismo, aunque la opción decolonial me da el marco estructural de lo que sería lo otro. Me interesa hacerlo al revés porque es precisamente donde se encarna parte de mi historia política y de mi historia académica, ¿no? Entonces, como concepto, el feminismo decolonial es propuesto por María Lugones. María Lugones es una argentina que migró hacia Estados Unidos, se define como una mujer de color. Ustedes saben que en Estados Unidos el concepto de gente de color es muy importante para el tema de en torno, digamos, al racismo estructural. Y aunque aquí ella podría, aquí no, perdón, allá en Latinoamérica, en Abya Yala, ella podría tener una serie de privilegios de raza fundamentalmente, en Estados Unidos es otra cosa. Es como lo que hablábamos esta mañana, como las migrantes más claritas cuando llegan aquí a Europa se ennegrecen en el sentido de darse cuenta del racismo estructural, digamos, de estas sociedades, y conceptos como Sudaca, etcétera, etcétera, empiezan a surgir, ¿no? Y esa identidad va cambiando de acuerdo a eso. Bueno, pues María Lugones se define como una mujer de color, es una teórica que tiene dos conceptos muy importantes, ahorita lo voy a trabajar un poco más, que es colonialidad del género y también hacia un feminismo decolonial, que es donde ella conceptualiza, digamos, este asunto. Viene, bueno, del trabajo de articular género, raza, colonización, en esos feminismos de color en Estados Unidos, y también estos feminismos de mujeres del tercer mundo. Entonces, el concepto del feminismo decolonial se lo debemos a María Lugones, ¿no? Otra cosa son las prácticas políticas, que aunque ella es una activista, fundamentalmente es una filósofa que está en la academia, aunque sea en una academia crítica, pero yo creo que ahí tenemos diferencia con María, a la que además admiro y quiero mucho, pero que no tiene, digamos, la trayectoria que algunas tenemos en términos de las organizaciones feministas de Abya Yala. Y uno de las fuentes fundamentales para nosotras, y empiezo precisamente por Abya Yala, son los aportes de muchas compañeras
afrolatinas y afrocaribeñas que en los años 70 y 80 empiezan ya a colocar el tema del racismo en el feminismo. Y esto es no solamente en términos del testimonio, de la identidad, sino en la teorización de lo que era el feminismo. Entonces, me imagino que ya ustedes saben a esta altura, ¿no?, que en los feminismos ha habido mucho cuestionamiento por universalizar la experiencia de las mujeres. O sea, partir hoy de que las mujeres, y eso es una crítica que, por ejemplo, yo particularmente le tengo a la categoría sexo-género, que ha atravesado fundamentalmente el feminismo siempre, o buena parte de su historia, y parecería, y eso se ve en las políticas inclusive de los movimientos, que lo que nos une a las feministas es pues la experiencia sexo-género, ¿no? Entonces estas compañeras empezamos a decir en Abya Yala, luego lo vamos a ver en el contexto de Estados Unidos, que no era cierto que todas las mujeres teníamos la misma experiencia, ¿no? Lo veíamos esta mañana cuando alguien decía que hubo en una actividad una experiencia que tenía que ver con que había un encuentro LGTB y que las personas racializadas del no privilegio se negaron a hacer el trabajo doméstico, sea limpiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella decía, una persona blanca además, que cómo era posible si todas teníamos coño, ¿no? Fueron sus palabras. Yo le dije, sí, todas tenemos coño probablemente, pero ese coño también tiene diferentes interpretaciones cuando es un coño negro, cuando es asiático, cuando es chino, etcétera, etcétera. Por tanto, no todas las mujeres hacen el trabajo doméstico, ¿no? O sea, y aquí yo creo que en Europa eso se ve perfectamente. Las que hacen fundamentalmente trabajo doméstico son las migrantes. Y las migrantes están afectadas por el tema de raza, por el tema de nacionalidad, por el tema de religión, etcétera, etcétera. Por tanto, no es cierto que la mayoría de las mujeres estamos atravesadas por el sexo-género. Y eso lo voy a complejizar un poco más adelante. Entonces, desde América Latina y el Caribe, Abya Yala, ya en los años 70 y 80 se colocaba la importancia de la experiencia de muchas mujeres negras, afrolatinas, afrocaribeñas, y en esa época, en los 70, le llamábamos variables, ¿no? La variable raza, variable ya luego lo vamos a complejizar, que son sistemas de dominación, pero digamos eso fue un elemento central en términos de los aportes desde Abya Yala desde los años 70 y 80. La otra cosa es que toda esta historia, es decir, la experiencia de mujeres afrolatinas y afrocaribeñas, se va siempre ligando al tema de la colonización y la esclavitud, es decir, los lugares políticos y sociales que nos ubicaba, digamos, en ese lugar, tenía que ver con un proceso histórico. Y ese proceso obviamente tenía que ver con la colonización y la esclavitud. Nunca se olvidó el tema de la colonización y la esclavitud. Lo que pasa es que el feminismo decolonial, lo voy a decir más tarde, da una nueva interpretación, digamos, a esa relación que nosotros hacíamos en ese momento con el colonialismo y la esclavitud, y empieza a complejizar inclusive las categorías mismas, como por ejemplo mujer o división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. Lo voy a recuperar un poco más tarde. La otra cosa es que una de las cuestiones que se hace cuando se va a hablar de la historia del feminismo es que la historia del feminismo que comienza con la Revolución Francesa. Y el concepto del feminismo ciertamente ha sido moderno, ¿no? Como el Estado, como por ejemplo la República, todo eso que nos llegó allá de aquel lado en el paquete completo. Sin embargo, las luchas de las mujeres o de las hembras, porque yo ahorita voy a complejizar ese concepto de mujer, empezó mucho antes de conocer inclusive la teoría feminista. En la esclavitud, en el colonialismo, ya las mismas esclavizadas, las mismas indígenas, podemos suponer, porque el problema es que no tenemos fuentes suficientes, porque obviamente las fuentes son de los cronistas, y ahí las historiadoras tienen un papel impresionante que hacer. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de recuperar esas luchas históricas? Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pero nos hemos concentrado, y yo he sido parte de eso también, en pensar que las luchas de las mujeres empiezan con 1749. Y eso es una historia androcéntrica. O sea, pensar que el feminismo, digamos, como concepto es una cosa, y luego las luchas de las mujeres que empiezan con el sufragismo, luego viene la segunda ola,
de los 70, luego viene supuestamente la tercera hora, que empiezan los queer, y luego la cuarta, que tal vez es el feminismo decolonial. Es una historia totalmente lineal, ¿no? Como obviamente se construyen todas las historias, parecería ser, que además tienen un carácter universal. Lo que nosotros decimos es, cuando vamos a hacer una recuperación, tenemos que ver, aunque no se hubieran dicho feministas, las luchas de las mujeres para hacer una genealogía totalmente distinta, que no parta de lo que son las únicas contribuciones que han hecho las blancas feministas, de Europa, de Estados Unidos y de los continentes, digamos que, donde supuestamente se hace ciencia y se hace historia. Y una de las cosas clave entonces, a partir de esa recuperación, de esa problematización, es la visibilidad, digamos, del racismo en el feminismo, porque la mayoría de la teorización que hemos bebido, yo también he bebido de eso, ha sido totalmente racista, sea por invisibilidad, sea porque se considera a las afro, a las indígenas, a las migrantes como no suficientemente humanas, o no suficientemente racionales, o no suficientemente productivas en términos de sus propuestas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos fue, vamos a entender cómo es que el feminismo también ha sido racista, como ha sido la mayoría de la ciencia. O sea, la mayoría de las feministas hemos cuestionado el androcentrismo de la ciencia, pero nunca hemos cuestionado el racismo en la ciencia feminista que se ha producido, es decir, en la epistemología, ¿no? Y obviamente una de las cosas que hemos trabajado muchísimo era en estos movimientos sociales antirracistas, que también se reproduce la lógica del sexismo. O sea, nosotros venimos de ahí, ¿no? De cuestionar una buena parte de la teorización feminista y de la política feminista también, porque no solamente es teorización, sino esa práctica política, que también es teorización, ¿no? Y también el sexismo del movimiento negro. Es decir, esas claves que yo le estoy sintetizando así, son años, ¿no?, de producción, fueron muy importantes y han sido muy importantes para el feminismo decolonial. Yo vengo de este movimiento también de las afrolatinas y afro-latinoamericanas, por tanto, el feminismo decolonial viene de la práctica política, no solamente es una teorización que se hace en la academia, porque fue después que llegó a la academia, y eso es muy importante. Pensar y saber, además yo creo que la mayoría de las feministas lo sabemos, que las prácticas políticas, movimentistas, etcétera, producen teorización, ¿no? No solamente es la academia a los movimientos sociales, sino generalmente pasa todo lo contrario. Lo otro es que no se reconozca suficientemente, ¿no? El otro contexto, en estos mismos años, y lo hago así, de esta manera, porque también existe la geopolítica, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy mucha gente sabe del feminismo negro, black feminism, en Estados Unidos. Son las personas que más han sido traducidas del inglés hacia el español y hacia otros idiomas. Y eso tiene que ver también con la geopolítica. Más allá de que sea desde gente subalternizada, ¿no? O sea, se conocen más los aportes de las afroamericanas que los aportes que se han hecho aquí allá. Todavía tengo jet lag, yo creo. En Abya Yala o en América Latina y el Caribe. Y eso para nosotros es muy importante porque los contextos, más allá de que obviamente las mujeres afroamericanas, podemos hacer comparaciones, digamos, de situaciones que hemos vivido, obviamente también están en un lugar, en este momento por lo menos, y además del racismo que hay allá en Estados Unidos, están en un lugar de privilegio en relación también a otras regiones, ¿no? Pero estas compañeras han sido muy importantes en la teorización de lo que es el feminismo negro y también es una buena fuente para el feminismo decolonial. Por ejemplo, mientras en Abya Yala hablábamos de variables codependientes, raza, clase, sexo, ellas hablaban de entrecruzamientos de opresiones de raza, clase, sexo, sexualidad, y ahí hay varios conceptos, digamos, dentro de muchas de ellas, ¿no? La primera simultaneidad de opresiones, que fue en el 1978, cuando la colectiva Río con Bají, está en el internet, lo pueden buscar, empiezan a decir, y son las primeras que empiezan a proponer el concepto de feminismo negro. Y ellas utilizan el concepto de simultaneidad de opresiones, es decir, las opresiones de raza, de clase, de sexo son simultáneas en el caso, decían ellas, de las mujeres afroamericanas, ¿no?
La otra, que a mí particularmente me gusta mucho, es la que propone Patricia Hill Collins, que es esta que está aquí, ¿no? Que es una epistemóloga, digamos, y que ella habla de matriz de opresión. Más o menos quiere decir lo mismo. Lo que yo creo que Patricia Hill Collins lo que está proponiendo es cuáles son aquellas esferas, digamos, donde se puede entender la matriz de opresión, que tiene que ver con la subjetividad, tiene que ver con la cuestión institucional por parte del Estado, con la cuestión militar por parte de la policía, con la cuestión de las escuelas, de las universidades, la academia, el tema del saber, ¿no? O sea, hay como diferentes planos donde ella va desarrollando, digamos, este concepto. Y María Lugones, por ejemplo, habla de cosustancialidad en el sentido de que es como un tejido, ¿no? O sea, tú sacas una hebra y probablemente el tejido se te desbarata, porque todo tiene que ver con todo. Y el último, que es la interseccionalidad, que es el que más está de moda. ¿Y por qué? ¿No? Yo decía esta mañana que una de las cosas muy importantes del feminismo decolonial es dudar. ¿Por qué dentro de todas esas propuestas, que además son antes del concepto de interseccionalidad, esta toma vuelo en términos políticos? De hecho, hoy hasta la ONU habla de la interseccionalidad, ¿no? Y una de las cosas que... ¿Qué tiempo yo tengo? Porque a ver, ¿cuánto voy a explicar de cada cosa? A ver, el acto finaliza a las 9. Ajá, ok. Porque, entre otras cosas, nos van a echar. Entonces... Listo, ya. Para dejar tiempo también para que hablemos entre todos. Es que hay cosas que yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, el concepto de interseccionalidad ciertamente fue propuesta por una afroamericana, Kimberly Crenshaw, ¿no? 1984. Kimberly Crenshaw en ese momento era relatora de Naciones Unidas frente a un litigio en términos legales, y por tanto lo que ella trata de explicar, quienes la han leído lo saben, ¿no? Es que la ley tiene un problema serio, y es que la ley universaliza la experiencia de las mujeres. Que si no se hace un entrecruce, no se intersecciona, ella hablaba fundamentalmente en este caso de raza y sexo, pues las mujeres negras, afroamericanas en este caso no iban a aparecer, ¿no? De hecho, la imagen que ella hace con la interseccionalidad, que usa mucho, es un cruce de autopistas, ¿no? Podemos hacer la autopista negra por negra, la autopista que ella es mujer, la autopista que ella es empobrecida, supongamos que ella es una lesbiana, hace otra autopista, y en la intersección se produce lo que es la mujer negra, pobre, lesbiana, ¿no? Que con esta propuesta lo que ha hecho la institucionalidad, llámese Estado, academia, etcétera, etcétera, es decir, entonces tenemos que tomar en cuenta la raza, la etnia, etcétera, etcétera. Entonces se hace un lugar, digamos, de descripción. Ella no solamente es mujer, sino que también es negra, sino que también es migrante, sino que también es lesbiana, ¿no? Por tanto, hay una lógica de la diversidad, pero esa propuesta tiene un problema. Nunca se pregunta por qué ella es una mujer negra. Ni tampoco se pregunta por qué ella es una mujer. ¿A qué voy con esto? Estas categorías que dentro de la lógica inclusiva, digamos, se colocan como diversidad, se colocan como lógicas de inclusión, son producidas por la supresión. Si yo le preguntaría a ustedes qué es una mujer o quién produce la mujer no lo produce, y ya lo sabemos las feministas, no es una cuestión biológica ni natural, la produce la opresión, es decir, el patriarcado, ¿no? Si yo le digo a ustedes, ¿quién produce la mujer negra? La mujer negra no fue que las negras se inventaron esa categoría, la produjo el colonialismo, ¿no? Más allá de que nosotros utilicemos, digamos, esa categoría para hacer acción política, ¿no? O por ejemplo, la lesbiana no la produce el gen o el deseo que ella quiera acostarse con otra mujer, sino que la produce la heterosexualidad como régimen. Entonces, como feministas decoloniales, a nosotras nos interesa preguntarnos cómo se produjeron estas identidades, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con la historia de cómo se producen las identidades. No es que las identidades nos surgió y solamente la movilización política, por supuesto, que la disputa son espacios de disputa,
obviamente, la utilizamos, ¿no? Para movilizarnos, para decir estamos oprimidas, etcétera, etcétera, pero ya a esta altura no es suficiente hacer un taller sobre feminismo que diga, a ver, ¿qué es una mujer? Y que nosotros pongamos, todas las mujeres se levantan a las 6 de la mañana, hacen trabajo X, etcétera, etcétera. Digamos, eso es más complejo que eso que hicimos, yo también lo hice, ¿no? Sino que la mujer es producida. Y en ese sentido, nos cae súper bien las propuestas feministas que han dicho, como por ejemplo la materialista, lo voy a decir, que hay que acabar, por ejemplo, con las categorías de sexo, ¿no? En vez de hacer una política como hizo el feminismo de la diferencia, de reivindicar lo femenino, etcétera, etcétera, hay que acabar con las categorías de sexo, es decir, con mujer y hombre, porque en esa medida estamos también acabando con el sistema patriarcal. Para poner un ejemplo, mucho más complejo, ¿no? O por ejemplo, aunque utilicemos esta categoría, a mí me interesa que termine el racismo. Si termina el racismo, yo no voy a necesitar de llamarme negra como lugar político, ¿no? A eso me refiero. Entonces, el problema de la interseccionalidad es que es perfectamente liberal. Y es perfectamente liberal porque, obviamente, hasta los informes del Banco Mundial dicen entonces las mujeres en Colombia, por ejemplo, son afectadas por el conflicto armado. Pero dentro de esas mujeres, las más afectadas son las afros y las indígenas. Se pregunta por qué son las afros y las indígenas. ¿Por qué la guerra se da en Colombia en este caso? Fundamentalmente en los territorios, porque tiene que ver con la lógica capitalista, con el despojo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, diferencias fundamentales que tenemos, inclusive con muchas compañeras del movimiento feminista negro, que se limitan en la lógica de la interseccionalidad a pensar las mujeres en su diversidad. Y además, la diversidad le cae súper bien a este sistema que ahora se dice multicultural. O sea, ya no es posible, por lo menos en América Latina, decir todos somos mestizos, ya eso no cae bien, ni a las ciencias sociales ni a nada, porque en los 90, que además era la entrada del neoliberalismo, empezaron a decir, no somos una nación mestiza, café con leche, como antes, hay afros y hay que reconocerlo, hay indígenas y hay que reconocerlo, por tanto somos la diversidad. Entonces salimos del aeropuerto y lo primero que vemos son imágenes maravillosas de las indígenas Wayú, de sus, ¿cómo se llama?, de sus mochilas, vemos la gente afrocaribeña sonriendo, bellísimo, con un tambor, y eso para el Estado liberal y para la gente es parte de la diversidad. Pero el racismo sigue igualitito, es más, sigue peor, ¿no? Entonces, por eso yo digo que la propuesta de la interseccionalidad cabe perfectamente en una... es decir, permitió avanzar un poquito al feminismo, ¿no? Pero las lógicas siguen siendo más o menos las mismas. Bueno, de estas compañeras también tomamos, por ejemplo, la experiencia como fuente de conocimiento, que no solamente son las feministas negras que lo han dicho. Yo creo que también muchas feministas han dicho cómo la experiencia es fuente de conocimiento, pero ¿cuál tipo de conocimiento se crea de cuál tipo de experiencia? Por ejemplo, en el feminismo donde yo vengo, que probablemente es el que muchos de ustedes también vienen, las negras, las lesbianas, las indígenas, las migrantes eran los testimonios de la teorización que hacían las otras, generalmente blancas, generalmente académicas, con privilegio de clase, etcétera, etcétera, y nosotras íbamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Entonces aquí, en esta relación, la experiencia se convertía en ¿qué? En materia prima para las investigaciones feministas, a propósito de que estamos en un máster. Yo también coordiné un máster de género. Y lo que más se hace es fundamentalmente que las más pobres, bueno, las trans, por ejemplo, están de moda ahora, ¿no? Porque cuestiona la lógica del género, etcétera, etcétera. Entonces hay miles de tesis sobre gente trans, porque hay que ver cómo es su situación, pero generalmente la hace la gente heterosexual, la investigación, ¿no? O por ejemplo, hay muchísimos trabajos de investigación que las feministas hacen sobre las mujeres indígenas, pero generalmente son hechas por gente no indígena. Igualmente lo puedo decir de las afro, de la migrante, etcétera, etcétera. O sea, generalmente hay una lógica de objeto del conocimiento, ¿no? En ese sentido, y por eso nosotros decimos, sí, la experiencia es fuente de conocimiento, pero ¿para quién? ¿Y desde dónde? Entonces vamos a crear este tipo de conocimiento. Más adelante yo voy a hablar sobre eso. Luego, el privilegio epistémico, que tiene que ver con lo anterior. Patricia Hickling, bueno, ahora está de moda, yo no sé aquí, pero en muchos másteres, en muchas academias, sobre todo feministas, está de moda
el lugar de enunciación, y eso que se llama la reflexividad, ¿no? Entonces, ciertamente, uno empieza diciendo los 3 primeros párrafos de la tesis. Yo soy una mujer blanca que nací en el norte, pero a mí me preocupa no sé qué. O yo soy una mujer heterosexual, pero tengo que decir que ese es mi lugar de privilegio. Pero eso no atraviesa el resto del texto, ni atraviesa tampoco las metodologías que se hacen, ¿no? Patricia Hill Collins, por ejemplo, habla que el hecho de vivir la opresión tiene cierto privilegio epistémico en tanto sabemos lo que es la opresión, vivimos la opresión, no es solamente teorizada, ¿no? En ese sentido. Bueno, y la otra cosa que estas compañeras proponen es ese concepto de división sexual del trabajo, que las feministas al principio creíamos mucho en eso, además inventábamos cosas como, por ejemplo, que había 2 esferas, la pública y la privada, y que las mujeres estaban en el ámbito privado y los hombres en el ámbito público. Bueno, pues entonces las negras le dijeron, ¿en serio que eso es así? Pues mira que no, nosotros estamos en el ámbito público, porque estamos en las plantaciones, por ejemplo, ¿no? O estamos en el trabajo doméstico de otras feministas, también se lo dijeron. O sea, no es el espacio del hogar privado de esa mujer, sino que es el hogar privado de otra mujer, ¿no? Y si a eso vamos, y el tema de la migración yo creo que nos da para analizar mucho, también implica que la mayoría de los trabajos de cuidado, que se supone que deberían generalmente estar supuestamente en el hogar, no sé qué, están hechos por mujeres racializadas desde el no privilegio, migrantes, etcétera, etcétera. Por tanto, no existe la división sexual del trabajo, a menos que se refiera a mujeres particulares con privilegios de raza. O sea, y además, no me voy a meter por ahí, si no me da el tiempo. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que ese concepto de división sexual del trabajo se complejiza a partir de otras mujeres, que es división sexual, es división racial y es división social del trabajo. Y aquí social es puro marxismo, ¿no? En el sentido de que hay unas explotadas y unas que no son explotadas, ¿no? Más allá de la división del trabajo, tú haces esto y haces otro, sino que ese trabajo tiene un valor valor de cambio, valor de uso. Por tanto, no todas están en la misma división social del trabajo, en este caso. El otro tema que yo creo que es muy importante es el tema de la familia. La mayoría de las feministas, cuando empezamos a ser radicales, decimos: la familia es una mierda porque la mayoría de las violaciones se dan en las casas. Eso es cierto. Bueno, no sé si la mayoría, habría que ver cada cosa, pero una gran cantidad de violaciones hacia niñas, hacia jóvenes, hacia mujeres se dan en la familia. Y nosotros empezamos a decir, ciertamente la familia no es aquel lugar que nos dio la ideología familista, ¿no? Nuclear, además, que la familia es lo maravilloso, sino que también hay relaciones de poder. Bien, yo creo que avanzamos en ese sentido. El problema es que cuando, por ejemplo, hay unas mujeres que están hay unas mujeres y hombres también, ¿no? Que están en el ámbito del escenario que se llama público, en la calle, por ejemplo. Cuando usted tiene un color de piel determinado, resulta que la familia se le convierte en una protección, ¿no? O sea, más allá de que sea también un lugar de poder, la familia para mucha gente, sobre todo la migración, se te convierte en una protección, digamos, frente a la opresión estructural, ¿no? No es casual que la mayoría de los barrios en Europa se concentra en torno al barrio dominicano, el barrio judío, el barrio X, precisamente por esa articulación, viendo la familia más extensiva, no solamente la familia nuclear, ¿no? Porque además esa familia nuclear probablemente en mucha gente no existe, son familias extendidas generalmente. Y la otra cosa que Angela Davis, que aquella que está aquí, imagino que ustedes la conocen porque es la más famosa de todas, ha hecho es recuperar, por ejemplo, el tema de la espiritualidad y de la música en estas resistencias históricas. Por ejemplo, Angela Davis ha hecho un trabajo sobre el tema del blues maravilloso, cuestionando la lógica de la feminidad que el feminismo blanco había definido. O sea, hacer sinónimo mujer, feminidad, ella muestra con investigaciones muy concretas a través del blues y de la música lo que las mujeres cantaban, lo que las mujeres decían, etcétera, que va rompiendo esta lógica de la feminidad. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de matrimonio, yo me quiero casar, como el arroz con leche,
las mujeres, muchas de las bluesistas, la frillera, etcétera, empezaron a cambiar, por ejemplo, la lógica con los hombres, ¿no? Si ustedes oyen el blues, y les recomiendo que lo hagan porque además ese texto está en español y ustedes van buscando más o menos la música que ella está diciendo y es muy chévere, yo lo hago con mis estudiantes. Escuchar el blues, que es lo que está diciendo, y dice, papi, yo me quiero acostar contigo. ¿No? Que es una lógica totalmente distinta a lo que es el arroz con leche, para decir cualquier ejemplo, ¿no? Y bueno, con todo eso empiezan a cuestionar la lógica de la sororidad. Que esa sororidad a las feministas, a la mayoría les encanta como ese lugar supuesto de solidaridad entre las mujeres. Audre Lorde, por ejemplo, que es, tengo así, esta, decía de qué teoría feminista me estás hablando y de qué sororidad me estás hablando cuando mientras tú vas a dar la conferencia feminista sobre los derechos de las mujeres, yo te estoy lavando los calzones, ¿no? Y empieza a cuestionar entonces la lógica de poder que existían entre mujeres negras, afroamericanas y mujeres blancas, incluyendo en las feministas. La pregunta que nos toca ahora es preguntarnos qué sororidad estamos sosteniendo cuando estamos diciendo unaos todas las mujeres, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que se pueden unir? Cuando muchas de las feministas incluso son las explotadoras de otras compañeras, ¿no? Entonces ellas empiezan a cuestionar esta lógica de la sororidad. La otra fuente muy importante en Abya Yala son los aportes de muchas compañeras indígenas, y pongo mujeres y feministas a propósito, porque muchas de ellas no se quieren llamar feministas por esta historia, ¿no? Pero son compañeras que han aportado a esto. Ellas también han hablado de la triple opresión de raza, etnia, clase, género. Una cosa muy importante, y aquí voy a empezar a problematizar una cosa que yo sé que va a causar mucho debate, y es el tema del separatismo. Yo fui separatista de cierta manera que yo fui separatista afro en relación a las blancas, fui separatista lesbiana en relación a las heterosexuales, fui separatista autónoma en relación a las institucionales y todo eso, ¿no? Hoy yo me estoy cuestionando cómo fue que en ciertos lugares el separatismo fue posible o no fue posible, o esa propuesta feminista que nos veíamos todas las mujeres, todas separadas, bonitas, ellas hermanitas, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, las comunidades indígenas en este caso, y eso me lo enseñaron a mí, o nos enseñaron las compañeras indígenas, porque era más fácil llegar y decir, ustedes indígenas todas son las víctimas de sus machos indígenas, ¿no? Y en ese sentido tienen que separarse. Y muchas de ellas empezaron a decir, no, no es posible. Porque resulta que ese señor y yo, aunque sea un macho, que realmente son muchos machos, tanto en las comunidades afro como también aquí, ¿no? En la comunidad blanca de Europa, sino el nivel de feminicidio que yo veo solamente por televisión es una cosa impresionante de lo que está pasando. Y ellas dijeron, con ese chico, yo hago también las luchas contra el racismo y además la lucha por la tierra, que ha sido fundamental, y por eso se crea inclusive el conflicto armado colombiano, ¿no? Yo estoy en la comunidad con esos, ¿no? Que sí pueden ser unos machos, como son los machos de izquierda, como son, ¿no? Pero yo no puedo hacer una lucha separada, como más o menos lo dijo el feminismo blanco antes. Hoy eso yo tengo que decir que yo me he cuestionado también qué es lo que significa un separatismo, ¿no? Cuando hay una serie de opresiones que están afectando a las comunidades. Eso quiere decir que no son machos, sí son machos, ¿no? Muy machos. Pero también el hecho de, por ejemplo, sacar a las mujeres, digo sacar a las mujeres porque eso es la cooperación internacional, eso es el Estado, vamos a hacer un programa solamente de las mujeres. Eso significa sacar una parte de la comunidad que se supone tiene que enfrentar las cosas colectivamente. Y en ese sentido, yo soy de las que digo, los hombres tienen que ser feministas. Por supuesto que sí. Es más, necesitamos que sean feministas. Y que se trabaje la violencia comunitariamente, cuál es la responsabilidad que un macho, indígena, campesino, afro o quien sea, ¿no? Tiene en torno al privilegio que tiene. Yo particularmente he aprendido tanto con las guatemaltecas, por ejemplo. Aura Cumes, que es esta que está allá, es una compañera maya Piché. Ella ha hecho un análisis del discurso del Popol Vuh,
No sé si saben, Popol Vuh, uno de los libros mayas más importantes. Y lo que ella hace ahí es un análisis de cómo las categorías que desde la lógica occidental se pueden interpretar como hombre o mujer no son tal, ¿no? Y hay toda una investigación muy interesante. Por tanto, hombre y mujer no son categorías universales, ¿no? Y, o sea, no son categorías universales, ya lo sabemos, pero además no siempre lo que hubo se llamó hombre y mujer, sino que son, como diría María Lugones, categorías de género que vienen impuestas por la lógica también de la colonización, ¿no? O, por ejemplo, el tema de los tejidos, que muchas compañeras en diferentes lugares de Abya Yala están llevando a cabo. ¿Qué es lo que quiere decir los tejidos en torno a ciertos lenguajes que tienen que ver también con la historia de los pueblos, ¿no? Que ahora mismo con las patentes que se están robando muchísima gente, sobre todo por aquí de Europa, entonces quieren privatizar, digamos, lo que es una propiedad colectiva. Y aquí entonces el territorio se convierte en una serie, o sea, en un centro de la política, este territorio visto, digamos, como esa construcción histórica de lo importante que es, no es la mercancía, no es la tierra como mercancía, sino el territorio como un tejido social, ¿no? Y algunas de ellas, como por ejemplo Gladys Zur, que también es de Guatemala, también Maya Quiché, tiene una propuesta que retoma de varios grupos, que es la comunalidad. Y la comunalidad tiene que ver no solamente ubicar la comunidad en términos de cuestión rural, sino las comunidades posibles que podemos hacer colectivamente fuera de la lógica capitalista, fuera de la lógica individualista, y cómo es que entonces eso puede propender por el buen vivir. Ella acaba de sacar un libro que yo les recomiendo porque es muy bueno, yo estoy simplificando lo que ella dice, ¿no? Bueno, aquí hay dos compañeras más, Julieta Paredes, que es muy famosa con el feminismo comunitario, que empieza también un poco a cuestionar esta lógica, y Silvia Rivera Cusicaqui, que no le gusta decirse feminista, pero que ha aportado muchísimo a lo que es el pensamiento decolonial a nivel general. Bueno, y allá está Lorena Capnal, que tiene un concepto muy importante como por ejemplo la heterosexualidad cosmogónica. Ese concepto para ella tiene que ver con esta lógica de muchos movimientos indígenas que dicen hombres y mujeres somos complementos, ¿no? No nos venga usted blancas occidentales a decir que no sé qué, sino que siempre estamos complementados desde una lógica totalmente binaria. Lo que ella dice es que también los grupos indígenas utilizan esta lógica para violentar a las mujeres, que me parece una muy potente. Bueno, otra de las fuentes es la corriente autónoma latinoamericana y caribeña, que desde los años 90, seguro que muchos de ustedes ya lo saben, porque eso desató todo el debate internacional sobre eso, pero como autónoma lo que decíamos era una denuncia, digamos, sobre la dependencia política y económica de lo que eran las políticas de desarrollo, ¿no? Visto aquí, el desarrollo se pensaba desde fundamentalmente Europa y Estados Unidos, con aquellos países de allá, esos pobrecitos que no piensan, ¿no? Y que yo le decía a Cristina, que no era nada personal, pero que nosotros le hemos tenido una crítica fuerte a la cooperación internacional, porque la cooperación internacional ha sido basada fundamentalmente en esta lógica de pensar que la gente de allá no piensa, no crea, y el modelo fundamental es ser liberada como las mujeres de este lado, ¿no? Pero además la cooperación internacional definió una serie de políticas para los movimientos sociales. No es casual que hoy estemos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Antes hablábamos de libertad en los cuerpos de las mujeres. ¿Qué tiene que ver el control del Estado con esta posibilidad ahora de hablar de derechos, ¿no? Y empezamos a decir que además el movimiento feminista se empezó a institucionalizar. Y cuando digo institucionalización es ONGs, es decir, antes éramos un movimiento social, ¿no? De hecho, hacíamos fiestecitas y no sé qué para buscar los 3 pesos que necesitábamos para hacer las actividades. Hoy, en América Latina, y me imagino que aquí también, la gente no se moviliza si no es dentro de su hora de trabajo como parte de la ONG, que es pagada además, porque antes no se nos pagaba para hacer activismo. Y además las ONGs ven a la mayoría de las mujeres como clientas, es decir, beneficiarias de un proyecto. Y entonces hay que dar cuantitativamente cosas, ¿no? Antes eran procesos políticos, ahora hay que dar cosas concretas, ¿no? La agenda de derechos también se impone
más que hablar de libertad de las mujeres, de más autonomía de las mujeres, entonces ahora todo pasa por el derecho. Y el derecho significa control del Estado. Por más que tú lo veas, que es importante una ley de la violencia, etcétera, etcétera, generalmente es el control del Estado, ¿no? Al cuerpo, a las sexualidades, a las vidas de la gente, a las relaciones sociales a nivel general. Entonces, también dijimos cuando se hizo Beijing, cuarta conferencia sobre la mujer, que eso era parte de la lógica de la institucionalización. Si ustedes ven, después de Beijing, 1994, ¿no? Entonces las ONG, los movimientos empezaron a decir, vamos a hacer la agenda post-Beijing. Beijing 1, Beijing 2, Beijing 3, Beijing 4, Beijing 5, yo no sé cuántos años ya hace, pero la mayoría de las agendas, sobre todo de las ONGs feministas, empezaron a darle seguimiento al tema de Beijing. Eso pasó inclusive en la conferencia contra el racismo, que ahora es Durban. Durban fue en el 2001, después del 2001 es Durban 1, Durban 2, porque supuestamente es evaluando los impactos de la conferencia mundial. Pero las conferencias mundiales son organizadas por la ONU, es decir, la ONU son los estados que son racistas, misóginos, patriarcales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decíamos, la ONU, además, bueno, no voy a decir más, pero bueno, FMI, la USAID, ahora o sea, la lógica gringa ahora se viste de fundación, ¿no? La USAID. Y el mejor ejemplo de los efectos de eso es Haití. Lo que hizo la MINUSTAH con los cascos azules, violencias a las mujeres en pleno terremoto, se entra el cólera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si hacemos un análisis de lo que significa estas políticas y los efectos que tienen los movimientos sociales, pues ahí tenemos para mucho, ¿no? Bueno, y la propuesta obviamente es desde la autogestión, la ONGización, etc. La otra fuente, ay Dios mío, me falta mucho, la otra fuente es el feminismo materialista francés. ¿Por qué? Porque aquí hay una propuesta de pensar las mujeres, ¿no? Porque ya yo creo que todas las feministas coincidimos que mujer es una construcción social. Si hay alguien que dice algo distinto, no es feminista, ¿no? O hombre es una construcción social, todo es una construcción social. El problema es, la pregunta más profunda de esto es, ¿cómo es que se hace la construcción social? Y yo creo que hay diferentes maneras de pensar la construcción social. Por ejemplo, una gran parte de las feministas dice que la construcción social se hace a partir de la naturalización de lo biológico, etcétera, etcétera. Esa es una tendencia. La otra tendencia son las que tienen las materialistas, que a mí sí me gusta esta, ¿no? Eso no quiere decir que no hay naturalización. Pero entender lo que las materialistas, Nicole Mathieu, Christine Delphi y estas, obviamente no tocaron el racismo, excepto con el idioma, pero hay un acercamiento a una teorización totalmente distinta, que es considerarla como clase de sexo. ¿Qué significa asumirlas como clase de sexo? ¿No? Si ponemos la teorización marxista, que es que existen dos clases, eso se ha complejizado y no sé qué, pues la voy a poner lo básico. El marxismo dice, hay dos clases fundamentales, el proletariado y la burguesía, ¿no? La burguesía son los que tienen los medios de producción y el proletariado no tiene los medios de producción y estos proletariados son explotados por esto, ¿no? Esa es la teorización básica del marxismo. Las materialistas dicen, pero no solamente, eso es clase social para el marxismo. Las materialistas empiezan a decir también hay clase de sexo. Es decir, un grupo que se llama mujeres, en este caso, que es apropiada de su trabajo, es apropiada de la sexualidad, de su vida, del trabajo del cuidado, etcétera, etcétera. Y hay otro grupo que no hace eso, que se apropia de eso, los apellidos, los matrimonios, el trabajo del cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso entonces estamos hablando de una relación social, no tanto de la identidad de ser mujer, sino de una clase, es decir, hay una ubicación concreta, material de eso. A mí eso me gusta porque yo creo que todo tipo de identidad política o de situación, digamos, tiene que ver con relaciones sociales, que yo creo que por lo menos cierta teorización feminista no lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, son clases de sexo. Claro, el problema de la materialista es que ya también universalizaron. ¿Quiénes son las clases de sexo mujeres? Todas las mujeres son apropiadas. Y nosotros le decimos, no todas. No todas son las que tengan el trabajo de cuidado, ¿no? Y eso luego se empieza, digamos, a complejizar un poco más. Pero además, una de las cosas que nos sirvió, sobre todo a las lesbianas feministas, es pensar el lesbianismo como
lugar político, que no solo tenía que ver con el deseo hacia otra mujer, sino no depender económica, simbólica, socialmente de un hombre. ¿Por qué? Porque generalmente hemos pensado que la mayoría, no todos, de los hombres apropian a las mujeres. Entonces, cuando yo me sitúo como una lesbiana feminista, estoy diciendo, no quiero que ningún hombre, ni tampoco ninguna mujer, se apropie de mi trabajo, de mi vida, de mi sexualidad, etc. Es decir, estamos hablando de autonomía, que yo he explicado esta mañana que es muy diferente a la mayoría de los movimientos que se llaman LGTB, que quieren el matrimonio, que quieren la adopción, que quieren incluirse a la lógica heterosexual. Son dos cosas diferentes y esto es una teorización muy importante para el lesbianismo feminista. ¿Qué es lo que hace el feminismo decolonial? Yo no sé cómo yo ni siquiera tengo conexión, pero parece que... ¿Qué es lo que el feminismo decolonial entonces viene a decir esto? Que la heterosexualidad, a partir de la propuesta de Monivitti, es un régimen político, pero ¿qué lectura decolonial también hacemos de eso? Y le voy a poner un ejemplo muy claro. En la guerra, ¿no? En los lugares donde hace la guerra hay una serie de militares y paramilitares que violan a las mujeres, que las mujeres le tienen que hacer el trabajo de la comida, de los calzones, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros decimos, eso es parte de la heterosexualidad. La violación no es solamente la lógica de la masculinidad hegemónica. La violación es apropiación de los cuerpos de las mujeres, de la sexualidad, etcétera. Por tanto, es parte de la heterosexualidad, que es distinto solamente a decir, es patriarcado. Patriarcado no solamente, o sea, patriarcado, bueno, se ha problematizado mucho, pero digamos, es una cosa que solamente me dice que hay una serie de hombres que violentan a las mujeres. Nosotros decimos, hay apropiación del trabajo, de las horas, etcétera, etcétera. Por tanto, esa es la lógica de la heterosexualidad. A las chicas yo le ponía un ejemplo esta mañana, que era que salieran a la calle y vieran quién lleva a quién en una pareja heterosexual. En la mano. ¿No? Es el mejor ejemplo, sencillo pero simbólico. Y como a las feministas nos encanta lo simbólico, pues ahí les va. Entonces, feminismo postcolonial. Hay tres conceptos clave del feminismo decolonial. ¿Cuál es la diferencia entre feminismo postcolonial y feminismo decolonial? Muy sencillo. El feminismo o más bien, la teoría postcolonial surge fundamentalmente después de las independencias de África y Asia, que es reciente, estamos hablando de los años 40, ¿no? Y a partir de ahí surge una serie de intelectuales que son migrantes. Además yo creo que el tema de diáspora es muy importante aquí. Se van a las universidades, digamos, muchos de Inglaterra, algunos de Estados Unidos, y empiezan a teorizar la situación, digamos, de estos países del llamado tercer mundo, ¿no? Por tanto, la genealogía histórica del feminismo postcolonial es más reciente. Y el tema del colonialismo se empieza a hablar a partir de esa experiencia. Las feministas decoloniales tomamos de 1492, es decir, y la teoría decolonial hay un tiempo, ¿no?, que no reconoce, que esas son las críticas que le hemos tenido las decoloniales a las postcoloniales, que hay un tiempo que desaparece para analizar la relación entre colonialismo, etcétera, etcétera. Bueno, pero estas compañeras también han sido muy importantes, me imagino que son muy famosas por aquí también, ¿no? Chandra Mohanty, con su texto Bajo los ojos de Occidente, y Spivak. Hay tres conceptos muy importantes que para nosotros son claros. La violencia epistémica, que es un poco la relación que yo le hacía de cuando mujeres blancas del norte van a estudiar aquellas brutitas del tercer mundo, ¿no?, y la toman como materia prima, pero además las categorías que usamos cuando llevamos las gafas violetas, ¿no? Por ejemplo, en las investigaciones llevamos gafas violetas, entonces empezamos a ver la comunidad y es chévere cuando a la feminista se nos presenta un supuesto acto de violencia y que las mujeres además son unas víctimas, ¿no? Y es colonialismo discursivo, en el sentido de que tú estás construyendo, digamos, una serie de discursos a partir de tu propia categoría, que eso es lo más difícil de hacer en la universidad. ¿Cómo es que vamos a complejizar? Es decir, obviamente no tiene un marco teórico general, pero cuando tú llegas a hacer investigación, tú tienes que ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces es más fácil empezar a decir todas las mujeres son víctimas, ¿no? Y eso más o menos lo que Chandra Mohanty hace.
Y el otro concepto que es muy importante es el esencialismo estratégico de Spivak, es decir, cuando las blancas, sobre todo las postestructuralistas, Judith Butler y compañía, empezaron a decir, es que todo es esencialismo. Claro, son blancas, ¿no? Y son más esencialistas que el resto, además, porque sus identidades nunca han sido cuestionadas, están ahí, ¿no? Pero para ellas los movimientos afros, inclusive feministas, todas son esencialistas porque piensan las mujeres igualitas, o que piensan los afros igualitos, o que piensan las indígenas igualitas. Entonces la pregunta que viene aquí es, ¿con cuál tipo de...? O sea, en otras palabras, lo que Spivak está diciendo es, a veces necesario hacer un esencialismo, aunque sea estratégico, ¿no? De sumarnos a veces las mujeres, por ejemplo los 8 de marzo, que ahí, por lo menos las que nos peleamos y las que no nos peleamos vamos a la marcha, ¿no? Ese es un esencialismo estratégico. Frente, digamos, a una sociedad que es totalmente patriarcal, o el día del trabajo, el día, no, a eso se refiere. Bueno, eso ya lo dije. Y la otra, que ya voy a ir terminando, creo que en 7 minutos, es la opción de colonial. ¿Qué es la opción de colonial? La opción de colonial fue una propuesta que surge de varios latinoamericanos y caribeños, que se llamó el proyecto Modernidad Colonialidad. ¿Qué es fundamentalmente? Bueno, aquí hay varios autores muy claves, muy importantes. Enrique Dussel, que es un filósofo que viene de la teología de la liberación. Aníbal Quijano, que recientemente acaba de morir, que es un peruano. Lander, que es un venezolano. Está Nelson Maldonado, puertorriqueño. Está Lugones, etcétera, etcétera. Hay solamente conceptos clave que voy a decir, es mucho más amplio, pero no me va a dar el tiempo. Uno, la relación entre modernidad occidental, capitalismo y colonialismo. Él dice, eso es una trilogía inseparable. Es decir, el proyecto de la modernidad, llámese el paradigma hombre, heterosexual, blanco, católico, padre de familia, etcétera, etcétera, no pudo ser posible de que eso sea el ejemplo a seguir sin el colonialismo. Es cuando sucede el colonialismo en las Américas, precisamente, que esa construcción de ese paradigma se va haciendo. Es decir, es cuando el hombre blanco se encuentra con su otro, que en este caso es indígena y luego es africano, ¿no? En ese momento, ¿no?, que hay una construcción, por ejemplo, de lo uno por un lado y del otro, por la otredad, ¿no? Y que eso además tiene implicaciones hasta hoy día. Pero además eso no fue posible sin el capitalismo. Es ahí donde el capitalismo empieza a ser mundial, ¿no? Hay una mundialización de las relaciones internacionales, del trabajo, de todo lo que ha implicado esa relación, ¿no? Por tanto, una de las cosas muy importantes es decir que Europa es Europa gracias a América. Lo que Dussel analiza es que América empezó, hay una relación entre América y Europa, son inseparables, no es como se amece, sin uno no puede ser sin lo otro, ¿no? Esa es un poco la relación que empieza obviamente con 1492. Y a partir de ahí se crea entonces lo que se le llama la opción de colonial al sistema moderno colonial. Ese sistema moderno colonial tiene muchas cosas, tiene raza, tiene clases, tiene relaciones internacionales, geopolíticas, etcétera, etcétera, y se van creando una serie de jerarquías a partir de ahí que ellos le llaman la jerarquía, ¿no? Y entonces hay una serie de conceptos que son claves para nosotros en las feministas coloniales. Uno, la colonialidad. Y la colonialidad, la opción de colonial le llama el lado oscuro de la modernidad. Es decir, no se dice generalmente que la modernidad occidental fue gracias a la colonización de las Américas, por tanto permanece oscuro, ¿no? Y de ahí entonces se desprenden una serie de conceptos muy importantes. Uno es colonialidad del poder, que es una propuesta de Quijano, donde él empieza, a partir de esa relación modernidad-colonialidad, a decir, ha habido una serie de relaciones sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, que ha implicado explotación, ha implicado dominación, ha implicado conflicto en términos económicos, políticos, etcétera, y eso, la raza, es el tema fundamental, dice Quijano, ¿no? Y es el tema fundamental porque para explotar a los indígenas, los europeos tuvieron que inventarse una inferiorización,
O sea, la raza no es solamente color de piel. La raza ha tenido significado distinto, ¿no? Ya sabemos que la raza no existe. Decía también esta mañana, es una idea y que tiene efectos. Más allá de que digamos, la raza no existe. Bueno, ve a ver lo que se está haciendo aquí con los africanos. A veces la raza no existe como idea. La gente piensa todavía que son inferiores, que no piensan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la colonialidad del poder es precisamente, él le llama un patrón mundial que empieza a hacer una serie de clasificaciones sociales, etcétera, y eso se da a través del trabajo, a través de la explotación, a través de eso. María Lugones le va a decir después, es cierto que la raza es muy importante, pero también el género, ¿no? Y es su concepto de colonialidad de género. Lo que Lugones dice es que no siempre el género existió en las Américas, sino en un momento determinado. Cuando yo daba esta mañana un ejemplo de una investigación que yo estoy haciendo, donde las leyes de Burgos 1512 es que se empieza a oficializar cuando las mujeres tienen que estar supuestamente, las indígenas tienen que estar en sus casas, tienen que ser dependientes de los maridos, etcétera, etcétera. Y si un código jurídico, en este caso, lo está diciendo porque ya venía esa práctica por parte de los colonizadores. Entonces, ese es un tema a debatir, ¿no? Que hay que trabajar un poco más, pero que yo creo que es una cosa interesante. La colonialidad del saber, que es lo que se hace generalmente en estos espacios, ¿no? Donde hay un tipo de saber que se valida, pero hay otros que no se validan, ¿no? Y sobre todo los que vienen de los movimientos no se validan como parte de la teorización, sino que Foucault, Habermas, etcétera, son nuestros padres modernos hoy, ¿no? Para validar las cosas. Si usted no cita a Foucault, le va muy mal en la tesis, más o menos, ¿no? Y si, por ejemplo, en la teorización feminista, si usted no cita a Judith Butler, le va a ir muy mal también. No es lo mismo citar a Ochi Curiel que Judith Butler, en términos de la legitimidad. Entonces, hay lógica del saber, ¿no? En este caso, y eso implica también, todo esto ha implicado el ser, es decir, y esto es pura filosofía, ¿no? ¿Qué ha sido el ser? Fanon, por ejemplo, habló de la línea del ser y el no ser. ¿Quiénes están en el ser? ¿No? ¿Quiénes son? Pues obviamente el paradigma, ¿no? Blanco, hombre, heterosexual, etcétera, etcétera. El resto es, Simone de Beauvoir le llamaba a eso lo otro, y es más o menos lo mismo, ¿no? Quienes están debajo claro, ella habló de las mujeres, fundamentalmente. Y entonces, esta colonialidad del ser lo que empieza a definir es quién es humano o suficientemente humano y quién no es completamente humano, ¿no? Que eso todavía lo podemos ver. Voy a avanzar, no voy a tener. Bueno, hay otras propuestas, por ejemplo, la de Silvia Rivera Cusicaki, que la retoma de un autor que se llama Pablo Casanova, que es colonialismo interno. Además de entender, digamos, la lógica de la colonización y del colonialismo a nivel estructural en relación a Europa y Estados Unidos ahora, y China, ya verán lo que puede pasar, ¿no? Porque ya se está convirtiendo en un imperio mundial. Lo que dicen estas compañeras y ese compañero es que además, digamos, de esas relaciones geopolíticas, también internamente tenemos colonialismo, ¿no? Lo que son las élites criollas en el caso del continente de las Américas, y la reproducción también que hacen de todas estas cosas de colonialidad, del ser, del poder, etcétera, etcétera. La otra, como le dije, es la propuesta de la comunalidad como una propuesta, digamos, frente a la lógica capitalista, individualista, etcétera, etcétera, que también la retomamos. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las críticas que le hace el feminismo decolonial a... ¿Cuáles son las críticas que hacen en general? Primero, la lógica del desarrollo, o sea, cómo el desarrollo se convirtió en un discurso validado para geopolíticamente pensar en otras periferias, como se le dice, ¿no? Que no piensan, que no producen, etcétera, etcétera, y que el modelo entonces sigue siendo Europa y luego Estados Unidos, ¿no? Y que eso tiene que ver con el proceso de la colonización, la conquista, y tenemos una crítica a pensar que eso fue un encuentro de cultura, sencillamente. Fue un genocidio que mató gente y que hoy tenemos lo que tenemos, pues, por eso, ¿no? También pensamos, una de las críticas es pensar que el patriarcado es el concepto que explica la subordinación de las mujeres, cuando no es así, hay una cosa mucho más compleja, por tanto, no hay un patriarcado universal como han hecho las teorizaciones feministas en ese sentido. En ese sentido, entonces hay una crítica, digamos, a ese sistema sexo-género que todas que compartimos.
Eso significa, como empecé yo haciendo otra genealogía de Europa, o sea, la genealogía distinta a lo que ha sido el feminismo, distinta a lo que desde Europa y Estados Unidos se han hecho, obviamente sin descartar visiones críticas, como por ejemplo la de la materialista en mi caso. La otra cosa que yo creo que propone el feminismo decolonial es pensar si realmente hay luchas particulares. Por ejemplo, las feministas luchan en torno a la violencia hacia las mujeres y luchan en torno a los derechos reproductivos. Los negros y la gente negra es en torno al racismo, y así sucesivamente, como que tenemos luchas separadas. La propuesta nuestra es pensar, como la propuesta del feminismo negro es la imbricación de las opresiones, eso significa entonces que todo el mundo que crea en la transformación social tiene que ser antirracista, feminista, incluyendo la izquierda, incluyendo los movimientos que además tienen el sexismo adentro, etcétera, etcétera. O sea, cualquier propuesta de transformación social tiene que ser feminista, antirracista, anticlasista, etcétera, etcétera. Porque uno de los efectos precisamente de esa relación modernidad-colonialidad fue la separación, de pensarnos siempre como sujetos diferentes y diferenciados, ¿no? Bueno, una crítica a la lógica de progreso, ¿no? Se supone que vamos a alcanzar a Europa, los de allá y las de allá, ¿no? Tenemos que alcanzar a Europa porque eso es lo que nos señala la lógica del progreso. Entonces eso tiene que ver con la lógica del desarrollo, con quién está más desarrollado, no sé qué, etcétera, etcétera. Cuestiona la dependencia del Estado, pensamos que el Estado es un producto de esa colonialidad y cómo que no vamos a salir de ahí. Yo sé que produce mucha angustia, ¿no? Porque como el papá es Estado, entonces se va al Estado y ¿qué tenemos? Más o menos, ¿no? Además estamos acostumbrados a esa lógica de pensar anarquísticamente. No es la misma cosa, es la colonialidad del Estado lo que tendríamos que ver y cuál es el tipo de política que esto plantea. Critica la historiografía hegemónica, por eso empecé con el tema de la historia, o sea, cómo es que estamos construyendo la historia, cuál es el punto de partida, o será que hay muchos puntos de partida al mismo tiempo, pero que la colonialidad del saber nos ha puesto en un lugar. Critica, como yo les dije, la propuesta de la interseccionalidad como una cuestión liberal, los determinismos, por ejemplo, decir que las mujeres somos mujeres porque somos mujeres, más o menos, ¿no? Etcétera. Bueno, ya eso yo lo dije para ganar cuestiones y bueno, aquí, voy a terminar aquí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Primero, la reinterpretación de la historia. O sea, tenemos que hacer otra historia, de esa que nos han contado, de que estábamos chiquitos y chiquitas que nos dicen, Colón descubrió América. Bueno, a ver. ¿Eso qué significa la memoria de los pueblos, de la gente, ¿no? La revisión del feminismo hegemónico en sus teorías y sus prácticas políticas, pensar las imbricaciones como esa codependencia, no solamente la interseccionalidad como una experiencia que se entrecruza en términos de identidad, una relación entre pensamiento y práctica política. Nosotros decimos, no es lo mismo sentarse a hacer academia que estar en los movimientos sociales, son lugares totalmente diferentes y para nosotros es muy importante estar en los movimientos, más allá de que una trabaje en la universidad, ¿no? La propuesta de la autonomía y la autogestión, que retoma, digamos, el feminismo autónomo, lo que les decía del sujeto múltiple de las luchas políticas, retomar visiones otras como la de comunalidad, lo común, no lo individual, lo modo de hacer colectivo, o el buen vivir, como le llamen, ¿no? El feminismo decolonial no se hace en la esfera institucional y esa es la gran contradicción, que ahora estamos siendo famosas en las universidades, pero que ahí no se hace la revolución y la transformación, menos la decolonización, ¿no? Porque la academia es parte de la colonización, ¿no? Entonces yo siempre digo, aquí podemos hacer pensamiento crítico, porque después se van las estudiantes, se van las profesoras, sin pensión además, porque cada vez está peor la cosa, pero se queda la institución. Entonces, por tanto, no hay una descolonización en las universidades, olvídense de eso, ¿no? Olvidémonos de eso. Yo lo que puedo hacer es esto que estoy haciendo aquí, compartir con los estudiantes visiones, pero es allá afuera que hay que hacer eso, no es aquí. Y la otra que nosotros pensamos como feministas decoloniales es la autoinvestigación, esa lógica
de que las mujeres más jodidas son, o los seres más jodidos, no solamente las mujeres, en el caso de los movimientos o de otra academia, las ciencias sociales generalmente utilizan la gente indígena, la antropología ha sido lo más colonial, etcétera, etcétera. Nosotros decimos ya basta de que nos estudien, vamos a estudiarnos nosotras mismas para poder tener elementos y además una propuesta que yo hago en mi libro que se llama Antropología de la Dominación o de la Hegemonía. Vamos a estudiar al poder, así, etnográficamente. No solamente decir el poder son las élites, no, vamos a ver cómo que se comportan las élites, cuál es el discurso de las élites, vamos a estudiar la blanquitud, en otras palabras. Eso cambia los términos y da el mismo resultado. Si yo quiero estudiar el racismo, no tengo que ir necesariamente donde las víctimas, me interesa ir donde aquellos que son los racistas, cómo se comportan, qué hacen, cuáles son los medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la politización de la academia y el activismo y, en otras palabras, la valoración de otras formas de hacer. Eso es decolonizarnos, ¿no? Todas esas cosas que acabo de decir ahora. Y es la propuesta del feminismo decolonial. ¿Cuáles son los límites de esto? La institucionalización, precisamente. Pensar que además el feminismo decolonial es una propuesta acabada, ¿no? Como muchas veces se hace en muchas de las corrientes políticas, pues se dice, la mía es la mejor que la tuya. Obviamente es un campo de disputa y yo lo voy a discutir y obviamente hoy me posiciono desde ahí, pero no podemos pensar que una propuesta va a resolver todos los problemas que son demasiados, sino que cada vez más nos tenemos que alimentar de aquellas propuestas políticas que van, digamos, surgiendo de las comunidades, de los barrios, de las mismas academias críticas, etcétera, porque si no entonces nos cerramos también a hacer como bien cerraditas, ¿no? Y bueno, eso es lo que traía hoy. Muchas gracias. ¿Cómo se descoloniza desde el privilegio? ¿Cómo se puede ser feminista siendo hombre desde el privilegio de sexo? ¿Cómo se es antirracista? Estoy aprendiendo una cosa porque con una frase quiero terminar, que una compañera me mandó. ¿Cómo se es antirracista siendo blanca? ¿No? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema de los privilegios? Y que yo creo que no basta suficientemente como decir yo soy antirracista y voy a las actividades de las migrantes, por ejemplo. Y yo decía esta mañana que una de las cosas que, por ejemplo, tenemos que hacer, pero eso no lo va a hacer la gente que tiene el privilegio, sino la gente que no lo tenemos. Por ejemplo, en torno a la cooperación internacional, que no ha impuesto la lógica del desarrollo, tenemos que decir, eso es una reparación, linda. Porque lo que tiene la cooperación internacional de España, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, es gracias a la explotación que ha hecho de nuestros pueblos. ¿Cómo que vamos a cambiar esos términos? ¿Y cuál es el lugar que ocupan las que trabajan en la cooperación internacional? Con ese discurso. Porque se sigue siendo, o sea, por más solidaria que se quiera hacer, y yo le decía a Cristina, mira, a veces no es personal, pero también nos toca personalmente, ¿no? No a Cristina, sino a todos. O sea, nosotras, ¿cómo es que vemos esa relación, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo que se hace? Por ejemplo, en el tema del extractivismo, que la mayoría de los capitales salen de aquí, de Europa y de Estados Unidos, ¿qué hace el movimiento social en torno al extractivismo? Irse allá a luchar con los indígenas. No tienes que ir allá, mi amor. Hazlo aquí, para que no salgan allá. Algunos movimientos lo están haciendo, pero muy pocos. Entonces, queremos solidaridad internacional, bueno, hazlo de tu privilegio. Ese es el tema, ¿no? Si no, vamos a seguir con lo mismo. Y además vamos a seguir pensando que Europa es lo más desarrollado y que hay que venir de aquí a resolver, cuando la pasan bien jodida la gente aquí, ¿no? ¿Qué es lo que significa la migración? La migración no tenemos que ver como una vaina que dice, sí, vamos a ir. Vamos a ir, así como ustedes vinieron y saquearon, ¿no? Y ese tipo para mí eso cambia los términos de la relación, ¿no? Y lo que sería un buen papel que podrían hacer las personas que tienen privilegios geopolíticos, de clase, de raza, etc. Por supuesto que la gente puede ser antirracista si es blanca, pero ubícate en tu privilegio también, no es lo mismo. Entonces vamos a hablar. ¿Cuándo tú vas a dejar de hablar? Por ejemplo. ¿Cuándo tú vas a dejar de representar a los otros? ¿Cuándo es que tú vas
¿no? Y eso, por supuesto, que es difícil. ¿Y es difícil por qué? Porque eso es quitarte poder. El poder histórico que ha tenido toda la vida. Esa es la parte más difícil, porque nosotros podemos gritar, hacer guerrilla, feminista, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero soltar el privilegio, eso, ahí es que está, como dirían en mi tierra, ahí es que la puerca retuerce el rabo. En la división sexual del trabajo existe, no que no existe. Porque yo quisiera ver también los hombres populares metidos en la cocina. Porque para mí eso también tiene que ver con el tema del valor. Es decir, obviamente no es lo mismo en toda la cultura lo que significa la cocina, ¿no? Y la cocina, obviamente, sabemos que es un espacio de creación y además eso significa que la sociedad le dé valor a lo que se hace en ese lugar, que es la creación de la comida, porque ya lo sabemos, cuando eso sale de ahí, ellas se llaman chef, ¿no? Mientras que cuando están ahí son cocineras o el ama de casa o no sé qué. Eso, yo creo que las feministas no sabemos eso. En la medida en que el significado de la cocina cambie de valor social, quiero decir, y material, ¿no? Porque eso es el trabajo no pagado, además. Entonces empezamos ahí a ver la significancia de lo que puede tener la cocina en otro sentido. Por ejemplo, el tema del territorio. El tema del territorio, yo tengo una serie de debates con ciertas compañeras, inclusive que se dicen decoloniales. Porque, por ejemplo, se dice, el cuerpo es nuestro primer territorio político. Bien, pero no solo de las mujeres. Los esclavizados hombres también, su cuerpo era el primer territorio político, de opresión, pero también de liberación y de resistencia. Entonces, no empecemos otra vez la feminista con el mismo porque eso nos lleva a pensar entonces que el cuerpo es igual a la naturaleza, por tanto naturaleza mujer, y no es así. Esas son las cosas, digamos, que el feminismo decolonial está cuestionando. A ver, ¿de quién estamos hablando? O, por ejemplo, decir lo que muchas feministas dicen, la guerra lo que más le afecta es a las mujeres. ¿En serio? Vamos a ver si es verdad. ¿Cuántos muertos ha tirado la guerra? La mayoría son hombres. Y eso tiene una razón histórica, ¿no? Por la división sexual del trabajo, etc. Pero no me digan que la guerra está afectando fundamentalmente a las mujeres, porque no es así. A muchas mujeres, sí, pero entonces vamos a entender lo que es la vaina de la comunidad. Vamos a hacer un esfuerzo por entender esas relaciones complejas que se dan en la comunidad. A los hombres los matan por esto, a las mujeres las matan por esto, a los hombres y las mujeres los matan por esto en determinadas situaciones. Eso sí me da complejidad. No partiendo de hecho el género, no se explica tal cosa porque ya no da eso, chicas, de verdad. Yo creo que ya se ha pasado muchas páginas para la izquierda. Ya no tenemos que... Como yo. Muchas gracias. No, espérate, yo quería terminar con una frase de una compañera que me encontré esta mañana, nuestra querida Claudia, que ella decía, entonces vas a ir esta tarde, no sé qué digo, sí, recalca a las mujeres que las mujeres refugiadas no venimos a quitarles nada, traemos una mochila llena de sueños, pero nuestro sueño principal es que podamos seguir vivas. Y yo creo que esa es una cosa muy contundente, en el sentido de qué significa que haya mujeres refugiadas en estos lados, que se estén salvando de guerras en otros lugares, y cuál es la responsabilidad de las feministas en este tema. Quería terminar con eso. Muchas gracias a ustedes por invitarme.